Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Belkis Sánchez, entrevista en 102.9 Noticias. 7 de la mañana con 32 minutos. Hace momentos, precisamente en una nota, referíamos que el Pleno de la Asamblea Nacional prevé sesionar hoy en horas de la tarde, puntualmente a las 16 horas, y entre otros puntos, como parte de la continuación de la sesión número 1012, se prevé abordar esta resolución para respaldar las acciones de cooperación internacional encaminadas al fortalecimiento institucional de los organismos del Estado para enfrentar la delincuencia organizada transnacional. Esto sobre la base del planteamiento que realizara el gobierno nacional para dar cumplimiento con este tema. Sobre este particular se generó discusión la última semana, tanto así que hubo un pronunciamiento, inclusive por parte del secretario general de la Asamblea Nacional, en el sentido de que per se o explícitamente no se requiere una postura, una resolución por parte de la Asamblea para que el gobierno ejecute esta pretensión que se tiene sobre esta cooperación internacional. Y esto se derivó de que la semana anterior el tema quedó pendiente justamente por tratar. ¿Cuáles son estas implicaciones? ¿Cuál es el alcance, en este caso, de la tarea del legislativo en esta materia? Vamos a dialogarlo esta mañana con Melania Carrión, quien es experta en temas legislativos precisamente y también en temas de seguridad. Melania, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Belkis, qué gusto saludarle, un placer también saludar a su audiencia a través de este medio de comunicación. Lindo verle de nuevo, Belkis. Lo propio, Melania, es un gusto para mí tenerla aquí en este espacio para dialogar de estos temas que tienen que ver con el legislativo, sobre lo cual usted conoce bastante y tiene experticia. ¿Cuál es la primera lectura que se puede realizar respecto de esta postura que se ha tomado sobre esta intención del gobierno de solicitar apoyo, cooperación en materia internacional en temas de seguridad? Bueno, lo que parece a simple vista es otro intento de golpe de efecto. Y yo digo intento de golpe de efecto porque Belkis ya no está generando estas maniobras que realiza el Ejecutivo, los efectos que esperaríamos, digamos, que se genere en un momento electoral. Si bien es cierto, uno puede entender que ese es el objetivo meramente electoral, tratar de posicionar algún tipo de narrativa y sobre todo buscar un titular, ¿no? Es decir, si la Asamblea Nacional no le da paso y no aprueba la resolución, van a decir la Asamblea Nacional se niega a la lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia organizada. Si la Asamblea Nacional le da paso a la resolución, en cambio van a decir la Asamblea Nacional apoya al presidente de la República. Entonces son golpes o intentos de golpes de efecto, digo yo, pero que vemos que carecen ya de la eficacia que hubiesen tenido al principio de este gobierno hace unos meses atrás. Estos intentos de golpe de efecto, para que surtan esos efectos en el electorado, necesitan tener algunas condiciones, necesitan ser creíbles y tristemente es muy difícil creer que el gobierno nacional realmente tenga una agenda clara, una política, una visión de cómo enfrentar el tema de seguridad, tanto más cuanto que parecería que lo que se está diciendo con esto, como nuevamente tratando de echarle la pelota a la Asamblea Nacional, como que si esto se tratara como de un elemento sustancial para poder realmente llegar a acuerdos de cooperación, y eso es falso, Belkis, porque, a ver, pensémoslo en términos de competencias. La Asamblea Nacional, si bien es cierto, tiene injerencia en los temas de convenios internacionales en materia de seguridad, económica, de migración, es decir, en muchísimos ámbitos en los que puede la Asamblea Nacional jugar un rol respecto a los convenios, pero este no es el caso, porque para eso existe un procedimiento distinto, es decir, primero el presidente de la República tendría que haber suscrito un convenio, tendría que haber hecho un acuerdo de cooperación, ese acuerdo de Puntualmente, de forma cooperación tendría que puntual. pasar, perdón. De forma puntual, un convenio puntual con algún país, con términos claramente establecidos, definidos. Así es, esa es la única vía en la que surten efectos jurídicos el actuar de la Asamblea Nacional en materia de cooperación internacional. ¿Qué es lo que hace la Asamblea Nacional de acuerdo a lo que establece el 419 constitucional? Es de que en ciertos temas,
cuando se refieren, por ejemplo, a temas de derechos humanos, compromisos de expedir legislación posterior, en temas de alianzas militares. Para ese tipo de cosas, primero el Ejecutivo suscribe un convenio, negocia un acuerdo internacional, después de eso va a la Corte Constitucional, la Corte dictamina si procede o no procede, que existe un pronunciamiento de la Asamblea Nacional para la ratificación de este instrumento internacional, después va a la Asamblea Nacional, de así haberlo dictaminado la Corte, ahí la Asamblea Nacional se pronuncia y dice sí, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la ratificación, pero eso es otro camino, eso es lo único que genera efectos jurídicos y el Ejecutivo no ha hecho eso. Lo que se está pidiendo acá es otra de las facultades que tiene la Asamblea, que es pronunciarse sobre cualquier tema, es decir, da lo mismo pronunciarse sobre que el Chimborazo es digamos, la montaña más alta en el Ecuador, como para decir que hoy vamos a festejar el día del bizcocho, o que hoy vamos a hacer el día del gamer, es decir, un pronunciamiento que no tiene un efecto jurídico vinculante, que en nada va a coadyuvar a la política de seguridad y que tampoco es que están los gobiernos del mundo esperando un pronunciamiento de la Asamblea. Hay otros mecanismos, sí, eficaces en donde la Asamblea Nacional puede pronunciarse ya no como ese legislador que aprueba un instrumento internacional, sino, digamos, a nivel institucional. Y ahí, por ejemplo, podríamos ver el rol que debe cumplir el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, Belkis. Es decir, si realmente se estuviese pensando en una política de seguridad que tenga un matiz que fortalece la cooperación internacional, que no está mal, en seguridad es necesaria la cooperación tanto hemisférica como también con otros continentes, se requiere esa cooperación en términos de asistencia técnica, en términos de intercambio de información, es decir, hay muchos ámbitos en los cuales se puede cooperar en materia de seguridad y hoy por hoy el Ecuador ya tiene unos convenios incluso con Estados Unidos, pero esos convenios, digamos, tienen que ser negociados en el marco del ejercicio de una competencia exclusiva que tiene evidentemente el Poder Ejecutivo, en este caso la función ejecutiva, el presidente de la República. Melania, con todo este contexto, diríamos que el Ecuador está caminando a la ciega, por utilizar una expresión coloquial, en materia de seguridad, pese a que, como lo ha referido, contamos con legislación, contamos con convenios internacionales que de una u otra manera se pueden activar, qué sé yo. ¿Estamos a la ciega en materia de seguridad? De hecho, sí, ¿no? Y esa es una de las cosas que llama la atención precisamente, sobre todo por el intento de esta narrativa que se pretende posicionar. Digo se pretende porque yo no creo que vaya a surtir efecto, pero que se pretende, ¿no? Se pretende obligar a la Asamblea Nacional a dar este titular que necesita para campaña electoral el presidente de la República, sea de una vía o de otra vía, ¿no es cierto? Pero evidentemente esto lo que pone de manifiesto son algunas cosas, Belkis. Pone de manifiesto que aunque la Asamblea Nacional sí le ha entregado instrumentos legales importantes que son con efecto vinculante, no como una resolución simplemente que, como vuelvo y repito, es una resolución que no está en la línea de la facultad de aprobar la ratificación de un instrumento internacional, sino simplemente de una declaración política, porque no sería jurídica, sino política, de decir que se respalda que puedan existir algunas fuerzas extranjeras especializadas que puedan venir al Ecuador. Es decir, en ese contexto, digamos, uno tendría que ver que hay estos otros mecanismos sí legales, sí que sí le ha otorgado la Asamblea Nacional. Y pensemos recientemente, Belkis, la Asamblea Nacional en el periodo 21-23 hizo una gran producción de reformas en materia de seguridad, precisamente para dotarle al Ejecutivo de todas las herramientas que se requeriría para poder enfrentar la criminalidad organizada y los índices que tenemos de delincuencia también. ¿Y qué es lo que se podía ver, por ejemplo, ahí? Se podía ver que era necesario algunas actitudes desde el Poder Ejecutivo para la institucionalización de ciertos espacios, por ejemplo, que están ahí en la ley y que no se han institucionalizado. No podemos hablar de política de seguridad sin política criminal. La ley dispone que debe haber un plan de política criminal. Desde el año 2023 está vigente esta disposición. Estamos 2025 y no hay un plan de política criminal. La ley dispone de que existe un consejo de política criminal en donde sí estén representadas las instituciones
instituciones del Estado vinculadas al tema de seguridad para tener una visión conjunta de cómo enfrentar este desafío para el país y sin embargo hasta el momento no se ha constituido el Consejo de Política Criminal tampoco. La ley dispone además que existe una visión estatal para enfrentar la seguridad pública y del Estado y que el COSEPE, que es este órgano que aglutina a todas las funciones del Estado, incluida la Asamblea Nacional, que, que digamos que no solo se reúna, sino que además verifique que hay un plan de inteligencia, que hay un plan de seguridad integral, que tenga una visión completa y un panorama completa de la criminalidad y cómo enfrentar estos desafíos. Pero en el COSEPE usted ha escuchado una noticia de que se esté pidiendo que el COSEPE se pronuncie. Ni Si hay algún siquiera hemos órgano que escuchado debería que se haya pronunciarse reunido. es ese. Ni siquiera se ha escuchado de reuniones permanentes a nivel del COSEPE como en otros tiempos. Ahora, Melania, yo quisiera insistir en esta postura en la que se le pone ahora mismo a la Asamblea Nacional, porque hacíamos referencia a que una resolución como tal no tiene un carácter vinculante. Es decir, con este insumo más o menos el gobierno no hace absolutamente nada. Es una declaración política, si se quiere, es una postura en este sentido. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque puede quedar en el imaginario de la ciudadanía que la Asamblea más o menos no sirve para nada y tampoco está sumando esfuerzos para esta lucha que se requiere en contra de la delincuencia organizada, en contra de la inseguridad. Pero no es tan así, o al menos como usted decía, no es esta la vía. No es esta la vía. Si realmente se quisiera fortalecer el tema de la cooperación internacional, tendría que sentarse el Ejecutivo a negociar los convenios, los acuerdos, pero este es otro tema, ¿no? Que es importante. Yo me pregunto realmente qué es lo que se espera que haga la Asamblea Nacional, sobre qué se va a pronunciar la Asamblea Nacional. Si es para decir únicamente respaldamos el anuncio, porque no sería otra cosa que se respalde, sino el anuncio del presidente de buscar cooperación internacional en materia de seguridad, trayendo fuerzas especiales. O sea, sí, la Asamblea puede pronunciarse y muy probablemente, como hemos visto en otros escenarios y en otros contextos, y más aún en un contexto electoral, posiblemente la Asamblea lo haga, posiblemente hoy la Asamblea Nacional tenga los votos para pronunciarse. Yo esperaría que lo haga en el sentido de alar las orejas también al presidente de la República, diciéndole: vea, usted tiene la competencia exclusiva en materia de cooperación internacional, negocie, defina y haga su política, cumpla con su tarea de hacer política pública de seguridad y de liderar la política pública. No necesita un permiso para eso de la Asamblea Nacional. La Asamblea le ha dado todos los instrumentos. Vea, yo le digo, Belkis, en el año 2021-2023 se le otorgó en general al Estado, no solamente inclusive al gobierno nacional, al Estado, pero el gobierno nacional es el que lidera la política pública, más de 500 disposiciones legales para enfrentar el tema de la seguridad. Más de 500 disposiciones legales en varios cuerpos normativos, en al menos 11 cuerpos normativos. Reformas, otros cuerpos normativos nuevos. Fíjese usted que tenemos una ley que regula el uso legítimo de la fuerza, que establece, por ejemplo, la dotación, que establece mecanismos para poder fortalecer las capacidades y para poder respaldar el trabajo de la policía, de las Fuerzas Armadas, del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, y hasta el día de hoy no existe esa dotación, ese plan de entrenamiento, no es que están ellos preparados y entrenados como debería ser para enfrentar el tema de seguridad. Esas son las prioridades son no declaraciones al aire, además, considerando de que hay que ver quién quiere colaborar con un país que está a puertas de una segunda vuelta electoral, quién se va a comprometer con un gobierno que sabe que posiblemente no sea ese el gobierno, quién va a exponer, y esto es importante, Belkis. Pensemos en qué países podrían hacer esto y qué países tienen experiencia, digamos, en brindar apoyo y cooperación a través de fuerzas especiales. Estados Unidos en la región, por ejemplo, lo ha hecho Francia también en la región en ciertos temas muy puntuales, por ejemplo, en Haití. ¿Qué otro país lo ha hecho? Lo ha hecho Inglaterra también, Reino Unido, en algunos otros países, como por ejemplo Haití también, es decir, o en las Guyanas. Es decir, no es que tengamos una larga tradición, tenemos a Estados Unidos. Y si Estados Unidos es el principal cooperante histórico para este tipo de cooperación en materia de seguridad en la región,
como lo ha hecho en Colombia, como lo ha hecho en Brasil. Ya están los instrumentos ahí, ya tenemos el Estatuto de las Fuerzas, que la Corte Constitucional dijo que puede entrar en vigencia sin necesidad, o sea, y ser ratificado por el Ejecutivo sin necesidad de que pase por la aprobación de la Asamblea Nacional, en esta vía formal en la que sí cumple un rol la Asamblea Nacional. Tenemos un acuerdo con Estados Unidos para el control marítimo y la cooperación marítima, tenemos otro para el control del espacio aéreo y la cooperación aérea. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita hacer las cosas, no solamente dar anuncios, se necesita ponerse a trabajar en la política pública de seguridad, y tristemente eso es lo que no vemos. Y hay un tema alarmante aquí. Correcto. Que hay que mencionarlo. Yo me pregunto, por ejemplo, si pensamos en la cooperación europea, ¿cuáles son un poco las características y qué es lo que ve el cooperante europeo para generar algún tipo de profundización de la cooperación en materia de seguridad, cuando no se trata evidentemente de una alianza militar, ¿no? Cuando no es una alianza militar que ya tiene otro enfoque, que tiene un enfoque de defensa frente a amenazas comunes, concertación, una larga data de relaciones bilaterales, qué sé yo. Cuando no se trata de eso, sino de cosas muy puntuales, por ejemplo, lo que hace la cooperación italiana, ¿no? Con cierta formación, asistencia técnica, intercambio de información, ese tipo, porque hay grupos especiales para, por ejemplo, trabajar el tema de intercambio de información también en la Unión Europea, como sucede en Estados Unidos con la DEA, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Mirar un poco el escenario también político y las garantías que pueda dar el país. Y lo triste es, Belkis, que lamentablemente en el Ecuador, yo no sé hasta dónde un país de Reino Unido, como Francia, vean nosotros esas garantías. Vean esas garantías, y no solo en términos generales de política de seguridad, Belkis, sino, esto es importante lo que le voy a decir, de que sus fuerzas, por ejemplo, sus fuerzas militares no estén comprometidas con temas de derechos humanos, que no se vean involucradas en violaciones a los derechos humanos. Y lo que hemos visto en los últimos, al menos en los últimos meses, con las intervenciones de las Fuerzas Armadas, es que existen muchas dudas respecto al actuar eficaz y respetuoso de los derechos humanos. Entonces, yo no veo por dónde va a venir esa cooperación que se anuncia, ¿no? Correcto, Melania. Interesante diálogo, y ahora lo que esperamos todos, creo yo, es claridad, transparencia y el accionar, en este caso, como tal, del gobierno con estas competencias exclusivas que tiene y que hacía referencia. Gracias, Melania, por estos minutos. Muchísimas gracias a usted, Belkis. Un saludo. Lo propio, Melania Carrión, experta en temas legislativos y también en temas de seguridad, en diálogo con 102.9 Noticias, primera emisión. Brevemente, una pausa muy cortita, ya se viene nuestra siguiente entrevista.